Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar repasando cuáles fueron los últimos 7 equipos que debutaron en la fase de grupo de la Champions League. Vamos a estar repasando las últimas ediciones y cada uno de los debutantes, cómo fue su primera participación, cómo llegaron a clasificar y obviamente cómo les fue en lo que fue esta primera chance. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que obviamente dejen su me gusta, que ayuda un montón como les digo siempre, que se suscriban al canal activando la campanita, que también me sigan en las redes sociales y en los canales secundarios que van a encontrar en la descripción, tanto de fútbol argentino como de tenis, y que ahora sí arrancamos con el video. En este caso voy a elegir como formato ir de adelante hacia atrás, es decir, desde la última edición de la Champions, que es la actual que se está jugando, y de ahí ir para atrás, así completamos los 7 equipos que fueron los últimos en debutar. El único equipo que debuta en esta edición 21-22 de la Champions League, y obviamente uno de los casos más sorpresivos, y no les voy a mentir, posiblemente uno de los que terminó motivando a que haga este video, es lo que ocurre con el Sheriff Tiraspol. Un equipo que, como les decía, debuta en esta edición 21-22, que compite en la Liga de Moldavia, pero que en realidad pertenece al país de Transnistria, que es digamos, un estado o un país que no es reconocido. Es una situación muy particular, por lo cual obviamente no tiene ni su propia liga ni su propia selección. Se tuvo que integrar a la Liga de Moldavia, salió campeón, por eso logró clasificar a esta edición, y obviamente al ser una liga tan pequeña dentro de lo que es UEFA, tuvo que jugar muchísimas fases previas para lograr entrar a la fase de grupo. Para que se hagan una idea, tuvo que jugar primero contra el Teuta de Albania, le ganó 5-0 en el global, luego contra el Alashkert del fútbol de Armenia, y sin duda las últimas 2 rondas fueron las más complicadas y las más sorpresivas, ya que eliminó primero al Estrella Roja de Serbia por un global de 2-1, y luego con una muy buena victoria eliminó al Dinamo Zagreb de Croacia, un equipo que, si bien obviamente no es de los mejores de Europa, en su liga domina y por mucho, y además es prácticamente un habitué dentro de la fase de grupos de Champions, y lo eliminó de muy buena manera. Pero lo más sorpresivo de todo es que le tocó un grupo que, a ver, cualquiera que lo hubiese tocado a priori era complicado, pero con Real Madrid, Inter y Shakhtar Donetsk, y hasta el momento jugó 2 partidos y ha ganado los 2. Le ganó 2-0 al Shakhtar Donetsk de local, pero lo más increíble de todo es que le ganó 2-1 al Real Madrid de visitante jugando en el Bernabéu. Obviamente una de las mayores sorpresas de la historia de la Champions, y veremos hasta dónde logra llegar esta gran sorpresa que es el Sheriff en esta Champions. La Champions 2021 tuvo muchísimos debutantes, por lo cual prácticamente gran parte del video va a estar abocado a esta edición. Uno de los que debutó, por ejemplo, es el Stade de Reims, el equipo francés, que quizás uno creería que de Francia la gran mayoría ya en algún momento tuvo alguna participación, un equipo que fue fundado en el año 1901, que la temporada pasada terminó tercero en la Ligue 1, que en realidad no tendría que tener su cupo directo a fase de grupos, sino que tendría que haber ido a una fase previa. Sin embargo, como el Sevilla salió campeón de la Europa League, liberó un cupo y este cupo se lo terminaron dando al tercer lugar de la Ligue 1, por lo cual no tuvo que jugar una fase previa y directamente clasificó a la fase de grupos y además lo logró por primera vez en su historia. La realidad es que tuvo un grupo también, obviamente complicado, con el Chelsea, con el Sevilla justamente y con el Krasnodar de Rusia. En cuanto a los resultados, no fueron los mejores, comenzó en un empate 1-1 con el Krasnodar, pero luego terminó hilando 5 derrotas consecutivas, 1-0 con Sevilla, 3-0 con Chelsea, 2-1 con Chelsea, 3-1 con Sevilla y finalmente un 1-0 con el Krasnodar, por lo cual el conjunto francés en su primera participación finalizó con un punto y en el cuarto lugar, por lo cual ni siquiera logró tener el acceso que le da el tercer lugar a todos los equipos de la fase de grupo a la próxima instancia de la Europa League. En este mismo grupo que les mencionaba hubo otro debutante. Fíjense qué casualidad, en un mismo grupo 2 debutantes por primera vez en fase de grupos. Obviamente el Chelsea y el Sevilla tienen ya varias ediciones disputadas de la Champions, por lo cual nos queda el Krasnodar de Rusia. Un equipo muy joven, fundado en el año 2008, cuyo dueño es el dueño justamente de la mayor cadena de supermercados en Rusia, un millonario que obviamente quiso incursionar en el fútbol, como ha ocurrido en otros casos, que terminó tercero en la Liga Rusa, por lo cual clasificó a la ronda previa de la Champions League, que en esa ronda le ganó 4-2 al PAOK Salónica de Grecia, y de esta forma terminó ganándose un lugar en el mismo grupo que les decía antes, junto con Chelsea, Sevilla y en este caso con el Stade de Reims. Comenzó con un 1-1 con el conjunto francés, luego perdía 4-0 con el Chelsea, 3-2 con el Sevilla, 2-1 con el Sevilla, lograría ganarle 1-0 al Stade de Reims y finalmente un empate 1-1 con el Chelsea, terminó con 5 puntos y de esta forma tercero y al menos se ganó un lugar en la UEFA Europa League. En esta misma edición, como les decía, hubo varios debutantes, y otro que también debutó en la edición 2021 fue el Midtjylland
del fútbol de Dinamarca. El conjunto danés, que nació en el año 1999, producto de la fusión de dos equipos de Dinamarca, que terminó primero en la liga, por lo cual en la liga 19-20 se ganó un lugar en la fase previa de la Champions. Allí se tuvo que enfrentar equipos también bastante complicados. Le ganó al Ludogorets de Bulgaria, le ganó al Young Boys de Suiza y finalmente en la última ronda eliminó al Slavia Praga de República Checa. Le tocó en un grupo D, en el cual estaba integrado por Liverpool, Atalanta y Ajax. Obviamente a priori era el equipo más débil. Poco pudo hacer, es cierto también, terminó cayendo 4-0 en su debut con Atalanta, luego 2-0 con Liverpool, 2-1 con el Ajax, luego logró empatar 1-1 con Atalanta, cayó nuevamente 3-1 con el Ajax y en la última fecha empató 1-1 con el Liverpool, lo cual le permitió cosechar 2 puntos en la fase de grupos e igualmente terminar en el último lugar del mismo. Y el último equipo que también debutó en esta edición de la Champions 2021 fue de Turquía y fue el Istanbul Başakşehir. Un equipo que nació hace 30 años y que fue producto de la fusión de 3 clubes diferentes. Se fusionaron y formaron este equipo. Y comenzó a llamarse o denominarse de esta manera a partir recién del año 2014. La realidad es que tiene también muchos tintes políticos. Es un equipo que está relacionado a uno de los partidos políticos más importantes de Turquía, por lo cual también es un equipo bastante hateado, digamos, dentro del país. Venía de ser campeón de la Superliga 19-20, por lo cual se ganó el acceso directo a la fase de grupo de la Champions League. Le tocó un grupo complicadísimo con el Paris Saint-Germain, con el Leipzig y también con el Manchester United. Y la realidad es que perdió todos los partidos salvo uno, que fue en la fecha 3, que también obviamente fue una sorpresa, ya que logró ganarle 2-1 al Manchester United. Sin embargo, solamente con 3 puntos que cosechó, no le alcanzó ni siquiera para clasificar a Europa League y terminó en el cuarto lugar de ese grupo. Sin duda uno de los debuts más sorprendentes en la historia de la Champions y uno de los más recientes además, y que estoy seguro que muchos no sabían que era debutante en esa temporada, es lo que ocurrió con el Atalanta en la Champions 19-20. Hace solamente 2 años el Atalanta jugaba por primera vez la fase de grupos, y obviamente hoy un equipo mucho más asentado, además un equipo reconocido dentro de Italia, parecería raro que recién pueda jugar su primera edición ahí, teniendo en cuenta que el Atalanta fue fundado en el año 1907. Sin embargo, nunca había logrado clasificar a la fase de grupos de forma directa. Terminó tercero en la liga, por lo cual, obviamente en la liga 18-19, en la anterior, se ganó un lugar en el grupo C, integrado por Manchester City, por Atalanta, por Shakhtar Donetsk y también por el Dinamo Zagreb. El primero de ese grupo fue el Manchester City con 14 puntos, el segundo fue el Atalanta con 7, el tercero el Shakhtar con 6 y el cuarto el Dinamo con 5. Un grupo extremadamente peleado, sobre todo en lo que fue el segundo lugar. Y sobre todo si tenemos en cuenta que el Atalanta en sus 3 primeros partidos cayó y después sumaría los 7 puntos que lo ayudaron a clasificar a octavos de final en las últimas 3 fechas. El Atalanta, recordemos, también esta temporada fue muy particular de la Champions con el comienzo de lo que fue el COVID-19. El famoso partido entre Atalanta y Valencia en el cual viajaron los hinchas visitantes para ver a su equipo es en algunos inclusive considerado como el partido cero en el cual comenzó toda la gran expansión de la pandemia en Europa. Es un mito o es una realidad, pero la realidad es que muchas veces se ha hablado acerca de esto. Eliminó al Valencia ganándole 4-1 y 4-3 en los octavos y después de la reanudación de todo lo que fue esa Champions tan particular, se tuvo que jugar en un único lugar, se tuvo que jugar a un único partido, no ida y vuelta como normalmente estamos acostumbrados, y en los cuartos de final estuvo muy cerca de eliminar al Paris Saint-Germain, pero lamentablemente en los últimos minutos se lo dio vuelta y le ganó 2-1 con el gol de Choupo-Moting, igualmente cuartos de final para un equipo debutante de Champions más que consagrado. Y por último, para cerrar, nos vamos a ir ahora a la Champions 18-19, donde el único debutante en esa edición fue un equipo alemán, que fue el Hoffenheim. Un equipo fundado en el año 1899, una historia quizás un poco similar a la Atalanta, que siempre han deambulado en primera, segunda división, pero que nunca había tenido quizás la posibilidad de dar ese salto a nivel internacional, de clasificar a la Copa de Campeones o a la Champions. Terminó tercero en la Bundesliga 17-18, por lo cual se ganó su lugar directamente en la fase de grupos. Tuvo un grupo complicado con el Manchester City, con el Lyon y con el Shakhtar. Lamentablemente en los 6 partidos no pudo ganar ninguno. Empató 2-2 con el Shakhtar, cayó 2-1 con el City. Jugó 2 muy buenos partidos con el Lyon, pero ambos terminó empatando 3-3 y 2-2. Luego caería 3-2 con el Shakhtar Donetsk y finalmente en la última fecha caería 2-1 con el Manchester City, por lo cual sumaría 3 puntos y también lamentablemente quedaría rápidamente eliminado, quedando en la última posición de su grupo. Así que no mucho más para decir, espero que les haya gustado la idea del video, que obviamente si quieren que hagamos más de esta temática de Champions y demás, lo dejen en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita, que me sigan en las redes sociales y que también les voy a dejar por ahí los links a los otros canales que tengo, tanto de fútbol argentino como de tenis, para que se puedan pasar y que no mucho más. Les mando un saludo grande y nos vemos mañana en otro video.